Vamos a ver hoy la teoría del orbital molecular, que es una de las teorías del enlace covalente. Hasta el momento se ha descrito el enlace y la geometría molecular en términos de la teoría del enlace de valencia. En esta teoría postulamos que los enlaces son el resultado del compartimiento de electrones en orbitales superpuestos de diferentes átomos. Además describimos que los electrones que ocupan los orbitales superpuestos de átomos diferentes se localizan en los enlaces de los dos átomos involucrados. También utilizamos la hibridación para poder explicar la geometría de una molécula. Sin embargo, en la teoría del enlace de valencia, consideramos que cada orbital pertenece a un átomo individual. En la teoría de orbitales moleculares, postulamos que la combinación de orbitales atómicos en átomos diferentes forma orbitales moleculares que indicaremos como OM, de modo tal que los electrones que los ocupan pertenecen a la molécula como un todo. Las teorías del enlace de valencia y de los orbitales moleculares son descripciones alternativas del enlace químico. Ambas tienen fortalezas y debilidades, de manera que se complementan. La teoría del enlace de valencia es atractiva de manera descriptiva y conduce por sí misma a una mejor visualización. Por su parte, la teoría de los orbitales moleculares proporciona una mejor descripción de la nube electrónica, las energías de enlace y las propiedades magnéticas, pero sus resultados son difíciles de visualizar. Para esta teoría del orbital molecular, los orbitales de los átomos individuales que se combinan deben cumplir tres requisitos: tener la misma simetría respecto al eje internuclear, solapar adecuadamente y tener energías similares o parecidas. Una de las fortalezas de la teoría del orbital molecular es explicar el paramagnetismo de la molécula de oxígeno. Cuando nosotros vimos la descripción del que proporciona el enlace de valencia a la molécula de oxígeno, vimos que el enlace entre los átomos es doble y además no hay electrones desapareados, por lo cual la teoría del enlace de valencia predice que el oxígeno es diamagnético. Sin embargo, los experimentos demuestran que el oxígeno es paramagnético y debe tener electrones desapareados. La descripción del enlace de valencia es incongruente con los hechos experimentales y no puede aceptarse como descripción del enlace en la molécula de oxígeno. Sin embargo, la teoría de los orbitales moleculares explica el hecho del paramagnetismo del oxígeno y puede explicar que el oxígeno tiene dos electrones desapareados. De esta manera, la capacidad de la teoría de orbitales moleculares para explicar el paramagnetismo del oxígeno le otorga credibilidad como una mejor teoría del enlace químico. Si recordamos, cuando vimos las ideas de la mecánica cuántica, Schrödinger formuló una ecuación de onda cuya solución, llamada función de onda, representa a un orbital atómico. La combinación de las funciones de onda que describen orbitales atómicos de átomos separados genera descripciones matemáticas de orbitales moleculares. Cuando se combinan ondas, pueden interactuar en forma constructiva
o en forma destructiva. En este caso, recordemos que estos signos más y menos representan las amplitudes de las ondas hacia un lado y hacia otro. Cuando se suman dos ondas idénticas, interfieren en forma constructiva y generan esta onda más intensa que está a la derecha. Por lo contrario, si las ondas se encuentran fuera de fase, es decir, este caso, ¿sí?, donde una tiene amplitud positiva, la otra la tiene negativa, ocurre que al sumarlas se va a producir la interferencia destructiva y la onda, o sea, la resta de ambas ondas, y la onda resultante va a tener amplitud cero, es decir, da como resultado una línea recta. De igual manera, cuando los orbitales atómicos se superponen, pueden estar en fase o fuera de fase. Cuando se superponen en fase, tiene lugar una interacción constructiva en la región entre los dos núcleos y se produce un orbital molecular enlazante. La energía del orbital molecular enlazante siempre es menor, es decir, el orbital molecular enlazante es más estable que los átomos individuales, es decir, la energía del orbital molecular enlazante es menor que la energía de los orbitales que se combinan y por lo tanto este orbital enlazante es más estable que los átomos individuales. Cuando los orbitales se superponen fuera de fase, la interacción destructiva reduce la probabilidad de encontrar electrones en la región entre los núcleos y se genera un orbital molecular antienlazante. El antienlazante, tiene mayor energía, es decir, es menos estable que los orbitales atómicos originales y conduce a una repulsión entre los dos átomos. La superposición de dos orbitales atómicos siempre genera dos orbitales moleculares, uno enlazante y otro antienlazante. La densidad electrónica en un orbital enlazante es alta entre los dos átomos, lo cual estabiliza el arreglo por atracción de ambos núcleos. Los electrones son más estables, es decir, tienen menor energía en los orbitales moleculares enlazantes que en los átomos individuales. En contraste, el orbital molecular antienlazante tiene un nodo. ¿Qué es un nodo? Una región de densidad electrónica cero. Los orbitales antienlazantes tienen un nodo entre los núcleos. Esto provoca que los núcleos se repelan con más fuerza y el arreglo es menos estable. Colocar electrones en orbitales antienlazantes requiere un aumento de energía, lo que los hace menos estables que en los átomos individuales. En resumen, los electrones que ocupan orbitales enlazantes tienden a estabilizar la molécula o ion, y los electrones que ocupan orbitales antienlazantes tienden a desestabilizar la molécula o ion. La cantidad relativa de electrones en orbitales enlazantes respecto del número de electrones que ocupan los orbitales antienlazantes determina la estabilidad general de la molécula o ion. Esto de lo que estamos hablando podemos mirar aquí qué ocurre cuando se combinan un orbital 1s de un átomo de hidrógeno con otro orbital 1s de otro átomo de hidrógeno. Es decir, se están combinando orbitales 1s de dos átomos distintos de hidrógeno.
Cuando estos orbitales son ocupados por electrones, las formas de los orbitales son gráficas de densidad electrónica. En estas gráficas lo que se muestra son las regiones de las moléculas donde la probabilidad de encontrar el electrón es más alta. En el orbital enlazante, los dos orbitales 1s se refuerzan entre sí en la región entre los dos núcleos por superposición en fase, es decir, interferencia constructiva de sus ondas electrónicas. En el orbital antienlazante se cancelan mutuamente en esta región por superposición fuera de fase, es decir, interferencia destructiva o resta de sus ondas electrónicas. Vamos a designar a ambos orbitales moleculares como orbitales sigma. Recordemos que un orbital sigma son aquellos que tienen simetría cilíndrica alrededor del eje internuclear. Además, vamos a indicar con subíndices los orbitales atómicos que se combinaron. De esta manera, también este asterisco indica que se trata de un orbital molecular antienlazante. Entonces, vamos a designar sigma 1s, así se dice, al un orbital molecular enlazante de tipo sigma. Y sigma asterisco 1s al orbital molecular antienlazante. Podemos ver además en este esquema o en este otro que representa las energías relativas, las energías de ambos orbitales. Esta representación que se encuentra aquí a la derecha es un diagrama de niveles de energía de orbitales moleculares. Todos los orbitales antienlazantes sigma tienen planos nodales que bisecan al eje internuclear. Este es el eje entre los núcleos. Un nodo o plano nodal, recordemos, es una región en la cual la probabilidad de encontrar electrones es 0. Vamos entonces ahora a explicar un método de concebir o de calcular orbitales moleculares en la mecánica cuántica que se llama combinación lineal de orbitales atómicos y que se suele indicar como método CLOA. En este método, entonces, se siguen estos lineamientos. El número de orbitales moleculares que se forman es igual al número de orbitales atómicos que se combinan. Cuando dos orbitales atómicos se combinan, se forman dos orbitales moleculares, uno de los cuales es un orbital molecular enlazante con una energía menor que los orbitales atómicos y otro es un orbital molecular antienlazante con una energía mayor a los orbitales atómicos de los que se forman. Los electrones normalmente se colocan en los orbitales moleculares disponibles de energías más bajas. Esto es lo que se conoce como principio de construcción creciente o principio de Aufbau, que dio lugar a la regla de las diagonales en el caso de orbitales atómicos. Es decir, que los mismos principios o reglas que usamos para representar configuraciones electrónicas de átomos individuales tienen vigencia en lo que hace a orbitales moleculares. También se cumple el principio de exclusión de Pauli, es decir, el número máximo de electrones en un orbital molecular dado es 2, con espines opuestos. Y también la regla de Hund. Los electrones se colocan en los orbitales moleculares de idéntica energía de forma individual con espines paralelos antes que emparejarse. Y para terminar con el método, en un orbital enlazante, los electrones que lo ocupan tienen una alta probabilidad de situarse entre los átomos, por lo que su llenado estabiliza a la molécula. En un orbital molecular antienlazante, los electrones que lo ocupan
tienen una baja probabilidad de situarse entre los núcleos o entre los átomos, por lo que su llenado desestabiliza la molécula. Si una especie molecular es estable, debe tener más electrones en orbitales enlazantes que antienlazantes. Justamente para referirnos a la estabilidad de un enlace, vamos a describir lo que se llama orden de enlace. Una vez que llenamos el diagrama de niveles de energía de una molécula, debemos conocer cuán estable es la molécula. Y el criterio que se utiliza es el orden de enlace, que se define de esta manera. Número de electrones enlazantes o en orbitales moleculares enlazantes, menos número de electrones en orbitales moleculares antienlazantes dividido 2. Por lo general, el orden de enlace corresponde al número de enlaces que se describen en la teoría del enlace de valencia. Existen órdenes de enlace fraccionarios en moléculas que tengan un número impar de electrones. A mayor orden de enlace, mayor estabilidad de la molécula o ion diatómico. Y además, a mayor orden de enlace, menor longitud de enlace y mayor la energía de enlace. Un orden de enlace igual a 0 significa que la molécula tiene igual número de electrones en orbitales moleculares enlazantes, que le confieren más estabilidad a la molécula que a los átomos separados, pero también igual número de electrones en orbitales moleculares antienlazantes, es decir, menos estable que los átomos separados. Tal molécula no sería más estable que los átomos separados, por lo tanto no existiría. Un orden de enlace mayor que 0 significa que hay más electrones en orbitales moleculares enlazantes que generan estabilización que en los orbitales moleculares antienlazantes que representan desestabilización. Entonces, una molécula que tenga un orden de enlace mayor que 0 sería más estable que sus átomos separados y podemos predecir que su existencia es posible, además de ser muy reactiva. Conforme aumente el orden de enlace de una molécula diatómica o ion, predecimos que se acrecienta su estabilidad. Y de igual manera, para un enlace entre dos átomos dados, cuanto mayor es el orden de enlace, tanto menor es la longitud de enlace y mayor la energía de enlace. Recordemos nuestra definición de energía de enlace como la cantidad de energía que se necesita para romper un mol de enlaces. Es decir, que la energía de enlace es una medida de la fuerza de enlace. Vamos a ver cómo son los diagramas de niveles de energía de los orbitales moleculares para moléculas y iones diatómicas del primer periodo. Podemos ver acá el caso de la molécula de hidrógeno, que tiene cada átomo un electrón de configuración 1s1, cada átomo, es decir, que vamos a tener un total de 2 electrones que, siguiendo las reglas de llenado de los orbitales, se ubicarán en el orbital de menor energía, es decir, en el enlazante. Por lo tanto, esto sería la configuración electrónica del orbital molecular. Igual que lo hicimos con orbitales atómicos, también podemos representar la configuración electrónica mediante este tipo de notaciones. Sigma 1s y con un supraíndice el número de electrones que ingresan en ese orbital molecular. ¿Cuál es el orden de enlace? Número de electrones en orbitales moleculares enlazantes, 2, menos número de electrones en orbitales moleculares antienlazantes, 0. Sobre 2 es 1. Experimentalmente, recuerden que estas propiedades del enlace, como la energía de enlace y longitud de enlace, son puramente experimentales. ¿Qué ocurriría si en lugar de tener la molécula diatómica tuviéramos el ion con carga más 1? En este caso tendríamos, como tiene carga más 1, solo un electrón, que se ubicaría
en el orbital molecular sigma 1s, es decir, su configuración electrónica es sigma 1s1, orden de enlace 1,5, y fíjense cómo la energía de enlace es la mitad del valor anterior y la distancia también es mayor que la anterior. La molécula del gas noble helio como molécula diatómica no existe. Eso se pone de manifiesto porque el orden de enlace para esta configuración de orbitales moleculares es 0. Recordemos que el átomo de helio tiene configuración electrónica 1s2. Por lo tanto, para dos átomos de helio tendremos 2 electrones del orbital 1s de un átomo y otros 2 del otro átomo. Es decir, tenemos un total de 4 electrones para distribuir, los cuales ingresarán 2 en el orbital molecular sigma 1s y otros 2 en el orbital molecular sigma 1s antienlazante, con lo cual el orden de enlace es 0 y no hay datos ni de energías ni de longitud de enlace porque esta molécula no existe. Diferente es el caso del ion diatómico helio más 1, que tiene 3 electrones, con configuración electrónica sigma 1s2, sigma asterisco 1s1, orden de enlace 1,5, y observen cómo las energías y las longitudes de enlace son similares a otras especies que tienen el mismo orden de enlace. ¿Qué ocurre cuando aparecen o cuando comenzamos con moléculas o con orbitales moleculares provenientes de átomos del segundo período? Aparecen los orbitales p en los átomos diferentes. Los orbitales p pueden superponerse frontalmente, como es en este caso la representación de la superposición de los orbitales 2px. Esta superposición, como es frontal, cuando es dentro de la fase, genera orbitales de tipo sigma. Sigma 2px, ¿sí? Haciendo referencia a los orbitales atómicos que se combinaron, y sigma asterisco 2px para hacer referencia al orbital molecular antienlazante. Estas serían las representaciones gráficas de estos orbitales moleculares. Bueno, si se superponen los orbitales p restantes, por ejemplo, pi con pi o pz con pz, estos deberán hacerlo de forma lateral para formar orbitales moleculares pi enlazantes y antienlazantes. Dependiendo de si todos los orbitales p se superponen, tendremos hasta un máximo de 4 orbitales de tipo pi. 2 enlazantes provenientes del solapamiento de pi con pi y pz con pz, y otros 2 antienlazantes provenientes de la superposición lateral de los orbitales atómicos 2pi y de los 2pz entre sí. En la figura se ejemplifica la superposición de dos orbitales p correspondientes a dos átomos para formar orbitales moleculares pi y enlazante y pi antienlazante. Podemos ver que hay un plano nodal a lo largo del eje internuclear para todos los orbitales moleculares de tipo P. El plano nodal está acá en los antienlazantes y en los enlazantes está por aquí. Entonces, una vista general o transversal de un orbital molecular pi tendría más parecido a un orbital atómico p puro con un nodo a lo largo del eje internuclear. Entonces, aquí vemos el diagrama de los niveles de energía para moléculas diatómicas homonucleares y iones del segundo periodo, pero con la aclaración
que estas energías relativas corresponden a la serie de moléculas diatómicas homonucleares del litio al nitrógeno. Sí, los cálculos de orbitales moleculares indican que en las moléculas de oxígeno, de flúor y la hipotética molécula de neón, el orbital sigma 2p, que aquí tiene una energía mayor que la de los pi 2p, en la serie que va del oxígeno, flúor y neón, este orden relativo de energías se invierte. A ver, creo que se ve en la próxima. Bueno, antes que eso, veamos entonces, apliquemos todo lo visto para representar representar el diagrama de orbitales moleculares para la molécula diatómica de boro. Recordemos que el boro es un átomo que tiene número atómico 5 de configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p1. Aquí entonces vamos a ver cómo los electrones P participan en el enlace. Entonces, en la figura se muestra que los orbitales pi 2p, x y pi 2pi son de menor energía que los sigma 2pz. Como lo decíamos acá, del boro acá tiene esta configuración. Los pi 2pi y pi 2pz son de menor energía que los sigma 2p. Esta notación, si es pi, pz, px, depende de cada uno. No hay nada estipulado que los px tengan que ser los que se solapan frontalmente y los pi y los pz lateralmente. Eso depende de cada uno. Entonces, para realizar la configuración electrónica, lo que primero tenemos que hacer es seleccionar el diagrama de niveles de energía de orbitales moleculares adecuado, que en este caso sería con estos orbitales pi de pi 2p de menor energía que el sigma 2p. Acá vamos a representar solamente los orbitales moleculares de los electrones de valencia, es decir, los del segundo periodo, pero podríamos haber representado el nivel interno de electrones con una representación de este tipo. Luego debemos determinar el número total de electrones en la molécula. Recuerden que al aplicar la teoría de los orbitales moleculares debemos tomar en cuenta todos los electrones de las capas internas y los de valencia. En este caso tendremos un total de 10 electrones. Vamos a distribuir los electrones colocando cada uno en el nivel de energía más bajo disponible, de acuerdo a cómo lo dice el principio de Aufbau. Por otro lado, un máximo de 2 electrones puede ocupar cualquier orbital molecular dado solo si tienen spin opuesto. También se pone aquí en evidencia. Y también aquí se puede aplicar la regla de Hund. Los electrones deben ocupar todos los orbitales de igual energía con espines paralelos antes de aparearse. Bueno, entonces, en este caso, en esta representación, no hemos representado los orbitales moleculares sigma 1s enlazantes y antienlazantes, pero sería así. Luego pasamos a o sea que ya tenemos de los 10 electrones, 4 que se acomodan en los orbitales moleculares sigma 1s enlazante y antienlazante. Los 4 siguientes se ubican en los orbitales moleculares de sigma s provenientes de la superposición de orbitales atómicos 2s. Entonces, sigma 2s2, sigma asterisco 2s2. De acuerdo a lo que habíamos anticipado, estas serían las energías relativas de los orbitales
moleculares provenientes de la superposición de orbitales 2p. Los pi2p de menor energía que los sigma 2p. Entonces, tenemos 2, 4, 6, 8 electrones. Nos quedan 2 que se ubicarán así en orbitales moleculares del tipo pi2px. Esto también se suele indicar de esta manera un poquito más abreviada, donde este kernel representa la parte interna. O sea, este simbolito representa esto otro. Y aquí tenemos la parte de los electrones de valencia.